Fercuculiza o Monte Durán, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar la realización de la primera reunión internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia, a realizarse los días 16 y 17 de agosto de 2012 en la ciudad de Lima. Continuamos, señor relator. Pregunta número 18. ¿Por qué se ha permitido que se paguen a maestros que no están cumpliendo sus funciones por haber o estar realizando huelgas? Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. En el marco de las normas de descentralización, corresponde a los gobiernos regionales la gestión de las planillas y los pagos de los maestros en su respectiva jurisdicción. En nuestra función de ente rector y garantes del derecho a la educación, hemos instado por escrito a los gobiernos regionales a que hagan los descuentos respectivos de acuerdo a ley. Al respecto, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros, estamos revisando la posibilidad de emitir normas que permitan una relación más vinculante entre las instancias de gobierno central, regional y local. Es importante resaltar que en la mayoría de gobiernos regionales han tenido una acción firme de rechazo a los dirigentes magisteriales asociados a Movadef, poniendo por delante el interés superior de la educación y de que en sus regiones no se repita la historia de terror y violencia que representó Sendero Luminoso. Igualmente, en estas regiones han manifestado que dejarán de pagar a los maestros en huelga y ya están tomando acciones para la verificación de las ausencias. En tal sentido, 4 presidentes regionales, el Ministerio de Educación y el primer ministro hemos emitido un comunicado, el cual ha recibido el respaldo del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Pregunta número 19. ¿Por qué ha permitido que alrededor de 1,5 millones de niños, niñas y jóvenes pobres de las escuelas públicas hayan o sigan perdiendo clases atentando contra su derecho a la educación? Tiene la palabra la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Para el Ministerio de Educación, para mí en particular, que nuestros estudiantes de algunas regiones y de las más pobres del país estén perdiendo clases es un drama que duele y que indigna, pues en efecto lo perdido tal vez nunca se recupere. En este sentido, lo que hemos hecho como ministerio es darle el respaldo político y la asistencia técnica a los gobiernos regionales y sostener una coordinación constante en la búsqueda de vías de solución. Desde mediados de junio, la alta dirección del Ministerio de Educación se ha reunido con los gerentes de desarrollo social y directores de las direcciones regionales de educación. Hemos remitido oficios con orientaciones a los presidentes regionales, nos hemos reunido con el Comité Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y mientras también hemos sostenido en paralelo reuniones con las dirigencias nacionales del sindicato, quienes hicieron un claro deslinde público con el CONARE. Hemos también salido a los medios de comunicación a informar a la opinión pública sobre el significado de esta huelga y se está buscando canales alternativos para tener un diálogo entre los maestros, los gobiernos regionales y el Ministerio de Educación, deslindando con las dirigencias violentistas. Si bien es cierto que las huelgas no son exclusividad de este gobierno, esta huelga tiene la particularidad de estar siendo promovida por Sendero Luminoso a través de organismos de fachada como Movadef, que están manipulando los intereses del magisterio. El reto que confrontamos no es solo detener la huelga, que por supuesto hay que hacerlo, sino recuperar la confianza de los maestros, evitando infiltrados de Sendero que busquen su legitimación como dirigentes magisteriales. Creemos que esta es una situación cuya importancia no puede soslayarse y que demanda los más amplios acuerdos de todas las voluntades, tanto de las fuerzas e instituciones políticas como de la sociedad civil en su conjunto. Se trata de derrotar en el terreno político estas posiciones haciendo uso de los mecanismos e instrumentos que el Estado de Derecho nos entrega.
Nuestros maestros, nuestros jóvenes, nuestros niños se merecen ese esfuerzo. En ese sentido, solicitamos al Pleno se debata y apruebe también el dictamen del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en virtud del cual los condenados por terrorismo y por violación se les impide reingresar al sistema educativo. Pregunta número 20. Explique a la representación nacional qué medidas efectivas se han tomado para contrarrestar los efectos nocivos en la educación de los niños y niñas del Perú, consecuencia de la huelga que se inició hace casi 2 meses y que impide que se puedan llevar a cabo las clases en diversas regiones del país. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. Ratificamos el rechazo del Ministerio de Educación a la actual huelga docente, la misma que consideramos injusta e ilegal. Rechazamos asimismo la violencia y el intento de grupos radicales y antidemocráticos de infiltrarse en el magisterio y en las aulas. Nos reafirmamos en la voluntad de reivindicar a los maestros del Perú con mejores condiciones de trabajo, con capacitación para todos y de calidad, y también con mejores remuneraciones, exigiéndoles a la vez que ellos den cuenta de mayores responsabilidades para con sus alumnos, la reiteración de su compromiso con la educación de calidad y el ejercicio de su profesión en un marco de meritocracia. Pero la huelga actual es ilegal y está afectando fundamentalmente a los niños y niñas de las familias más pobres. Descuentos de ley. A los maestros que no han abandonado sus clases, los reconocemos y los respaldamos y estamos coordinando con los gobiernos regionales y el Ministerio del Interior para brindarles garantías necesarias para que sus labores se reanuden a la brevedad posible. A los docentes que hayan faltado a clases se les aplicará los descuentos respectivos y los que prosigan con esta medida serán procesados de acuerdo a ley y al respecto los presidentes regionales ya han asumido un compromiso. La recalendarización del año escolar 2012. Estamos tomando acuerdos con los gobiernos regionales para que se norme la recalendarización de los días no laborados por motivo de la huelga y también por motivos de desastres naturales, a fin de cumplir con las horas pedagógicas establecidas. Ayacucho, por ejemplo, ya ha emitido su directiva, la 038-2012 del gobierno regional. Se está avanzando con las otras regiones en la misma perspectiva. El Ministerio de Educación se ha comprometido a reforzar las estrategias de asistencia técnica a los docentes en aula del país y la aplicación de instrumentos pedagógicos diseñados expresamente para revertir los bajos logros de aprendizaje. Pregunta número 21. ¿Por qué aún no se entregan todos los materiales educativos y textos escolares a las escuelas, habiendo transcurrido más de medio año escolar? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Los textos escolares y cuadernos de trabajo de inicial y primaria han sido ya todos distribuidos al 100% a las UGELs en todo el país. Este proceso concluyó en mayo, incluyendo aquellos materiales que se perdieron en el incendio. Acerca de los materiales de secundaria, se están distribuyendo 10.894.782 textos y manuales, de los cuales 2 millones ya están en las UGELs de 12 regiones. La distribución culminará la primera quincena de septiembre. Es necesario recordar que en este caso los textos para educación secundaria tienen una vigencia de 3 años, por lo que los estudiantes no están trabajando sin textos. Algunas causas de los retrasos. En primer lugar, los procesos de licitación para adquisición de materiales educativos suponen acciones pedagógicas, técnicas y administrativas. Entre las principales causas de la demora podemos destacar la baja oferta de textos en el mercado que obligó, por ejemplo, a 3 convocatorias para la adquisición de textos y 2 convocatorias para lograr su distribución. En la presentación de las ofertas de las muestras presentadas por los concursantes, tuvimos que declarar desiertos 21 de los 30 textos convocados porque teníamos dudas de su calidad. En una segunda convocatoria quedaron desiertos 2 de los textos convocados, lo que obligó a una tercera convocatoria.
¿Qué acciones está haciendo el Ministerio de Educación para mejorar esta situación? Estamos realizando un programa multianual de producción y distribución de materiales que nos abarque hasta el 2013. Se está formulando una política de materiales y recursos educativos que permita ordenar el conjunto del proceso de adquisiciones, distribución, uso pedagógico y monitoreo de los materiales educativos. Para eso se ha elaborado con los directores regionales de educación el plan de distribución y se ha previsto la respectiva partida presupuestal de tal manera que en todas las UGEL se cuente con el presupuesto suficiente para que una vez que lleguen allí los textos puedan llegar también a las instituciones educativas. Pregunta número 22. Explique a la representación nacional qué medidas administrativas se han tomado sobre los responsables del almacén del Ministerio de Educación que se incendió en marzo del presente año, así como las acciones que se han realizado a la fecha para reponer el material siniestrado y su envío a las instituciones educativas respectivas. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Inmediatamente después de emitido el informe de la Policía Nacional, recibido el 21 de junio, el Procurador Público del Ministerio de Educación remitió al despacho copia simple de este informe, emitido por la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado de la Policía Nacional. Mediante resolución de Secretaría General, en fecha 22 de junio del 2012 se instauró los procesos administrativos y disciplinarios a los encargados del área de almacenes y del área de seguridad que estaban consignados en el informe. A la fecha, el proceso administrativo disciplinario se encuentra en trámite, habiéndose recibido los descargos de las 2 personas procesadas, los mismos que se encuentran en evaluación por parte de la Comisión. Se estima que la resolución final saldrá a fines de agosto. Finalmente, con fecha 5 de julio del 2012, la Fiscalía Provincial Penal de Lima formalizó la denuncia penal contra las mismas personas por el presunto delito de estragos culposos previsto en el artículo 278 del Código Penal. Se encuentra ya en el despacho del juez para la calificación de la denuncia desde el 16 de julio del 2012. Las medidas respecto al material siniestrado. Como hemos señalado, al mes de mayo distribuimos el 100% de material de inicial y primaria, siendo que su reposición se logró gracias a la compañía de seguros y el apoyo de la cooperación internacional, la empresa privada y la sociedad civil en general. Se está concluyendo ya con el resto de módulos de psicomotricidad a través de la compañía de seguros. Las empresas proveedoras de estos módulos ya han sido seleccionados y la fase de producción de estos materiales tiene un plazo de 90 días, por lo que se estarán distribuyendo para el siguiente año escolar. Pregunta número 23. ¿Por qué hasta hoy no se convoca a las Olimpiadas de Matemática para el 2012, que exitosamente se ha venido realizando desde hace 7 años? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Las Olimpiadas Nacionales de Matemática 2012 ya están convocadas y las bases están elaboradas y publicadas por el grupo de trabajo conformado por la Sociedad de Matemática y el Ministerio de Educación. La primera etapa del concurso se realiza el 29 de agosto, la segunda el 28 de septiembre, la tercera el 26 de octubre y la final el 25 de noviembre. Para este año nos hemos propuesto superar la meta de participación del año anterior y llegar a 1,5 millones de estudiantes. Adicionalmente, debemos reportar que el Perú será anfitrión de la 23 Olimpiada Matemática de los países del Cono Sur, en los que participan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El Ministerio de Educación, conjuntamente con la Sociedad Matemática, quien es la convocante, serán los coorganizadores de este evento a realizarse en noviembre. Estas Olimpiadas en el Perú han estado en buenos lugares durante los últimos 5 años. Pregunta número 24. ¿Por qué no se ha convocado al concurso nacional de redacción que moviliza a más de 1 millón de alumnos de secundaria? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente.
El concurso prosigue, pero con una modificación. Se ha fusionado con el Premio Nacional de Redacción y Argumentación José María Arguedas, de tal manera que con este concurso nacional de redacción son una sola actividad por las razones siguientes. Primero, teníamos dos concursos que tenían el mismo objetivo. El concurso de redacción buscaba promover la capacidad de redactar textos de diferente tipo de manera original y creativa. El Premio Nacional de Narrativa José María Arguedas busca desarrollar capacidades de producción de textos orales y escritos en lengua originaria y en lengua castellana. Segundo, concentrar la participación de los estudiantes en una sola actividad que tiene el mismo objetivo y evitar así que las escuelas dispersen sus acciones al promover diferentes tipos de actividades y puedan así trabajar en la mejor calidad de los productos. Pregunta número 25. ¿Qué medidas se está tomando para mejorar los bajísimos resultados de comprensión lectora y matemáticas de los estudiantes del Perú? ¿Qué se está haciendo para fortalecer el plan lector? Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. A partir de los resultados de la última evaluación censal 2011, donde de cada 10 niños de segundo grado, solo 3 comprenden adecuadamente lo que leen y poco más de 1 resuelve problemas matemáticos, se han tomado medidas extraordinarias para disminuir las brechas de logros de aprendizaje entre la zona urbana y rural, así como romper la inercia de los bajos logros educativos y su estancamiento. Estas medidas se han adoptado en el marco de la gran campaña nacional Cambiemos la Educación, Cambiemos Todo, cuyas principales expresiones son las siguientes. En la etapa 1, el buen inicio de clases, una movilización educativa que buscaba que los maestros estén oportunamente contratados y que el mantenimiento escolar esté también oportunamente en las escuelas y que se logró al principio del año. La etapa 2 es el énfasis en los aprendizajes. Todos podemos aprender y nadie se queda atrás. Acciones generales. Hemos producido y distribuido guías pedagógicas tituladas Las rutas del aprendizaje para mejorar la enseñanza. Hemos entregado estas guías a los docentes para aportar a la mejor comprensión y uso de los resultados de evaluación censal, dando una pauta de que ellos sepan cómo se usan los resultados y cómo se puede enseñar mejor para obtener mejores aprendizajes. Se ha hecho atención a un conjunto de escuelas. El plan de capacitación y asistencia técnica dirigidos a especialistas de educación inicial y primaria de las DRE y la SUGEL de todo el país. Se ha capacitado a 769 especialistas de la SUGEL y de las direcciones regionales y se ha hecho asistencia técnica para un uso óptimo del instrumento llamado rutas de aprendizaje. También se ha mejorado la calidad de los materiales educativos y se está haciendo más orientaciones para que tengan un uso más óptimo. Las estrategias de capacitación que se están utilizando son presenciales y virtuales y se está haciendo una gran difusión de las mejores prácticas de los docentes en materia de uso de materiales. También tenemos algunas acciones focalizadas. Por ejemplo, atención a escuelas más pobres. Tenemos un plan de capacitación dirigido a maestros formadores y maestros acompañantes de distritos focalizados, complementadas con acciones de acompañamiento pedagógico en las escuelas más pobres. El programa educativo Logros de Aprendizaje, que atiende a 15.813 docentes y a 12.669 instituciones educativas a través de 2.019 acompañantes. El Programa Nacional de Redes Rurales, que atiende a 2.000 docentes en 1.500 instituciones educativas organizadas en 72 redes. También tenemos la estrategia de mejora de aprendizajes en escuelas críticas. Se ha trabajado jornadas de reflexión en instituciones educativas de bajos resultados en la evaluación censal. Se realizaron en Piura, Callao, Huánuco, San Martín, jornadas pedagógicas y se aplicó un kit de autoevaluación que permitió saber cómo estaban los avances de los aprendizajes y poder generar así estrategias más específicas para cada problemática en las aulas. Se está haciendo planes de mejora en cada escuela con los aprendizajes de lectura y matemáticas sobre la base de estas jornadas y se está replicando talleres con los especialistas de la SUGEL.
Para ello, hemos realizado permanentemente monitoreo pedagógico en todas las aulas de segundo grado de Lima, que como saben, todavía las escuelas en Lima están a cargo del Ministerio de Educación, capacitado a maestros exitosos. Hemos identificado a 106 maestros exitosos a los cuales se les está capacitando para que ellos puedan hacer réplicas de capacitación con sus colegas. Y también se está haciendo capacitaciones masivas a docentes de segundo grado en estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de comprensión lectora y resolución de problemas. Y también se está trabajando reuniones de información y motivación con los directores de las instituciones educativas. Pregunta número 26. ¿Por qué se ha desactivado la movilización nacional por la lectura de los alumnos de secundaria? Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente. La movilización nacional por la comprensión lectora no está desactivada. Se está realizando ajustes en razón de informes de estudios realizados por la Dirección Nacional de Secundaria y por las evaluaciones realizadas el 2009 y el 2010 y un estudio independiente que señalaban que no había variaciones favorables en el desarrollo de las capacidades lectoras de los estudiantes. ¿Qué aspectos estamos corrigiendo de la Estrategia de Movilización Nacional de Comprensión Lectora? La estrategia carecía de plazos, productos y metas específicas. El incremento de horas que se dispuso para la lectura en el aula resultó, además de impracticable por restricciones normativas a las que no se dieron solución. La distribución de módulos de comprensión lectora siempre llegó con retraso y la utilización de los módulos fue relativa debido a las deficiencias de capacitación de los docentes. Los resultados en comprensión lectora en secundaria no reflejaron progresos importantes durante el tiempo que se aplicó la estrategia. Las soluciones que estamos trabajando están reflejadas en una resolución ministerial que aprueba la directiva que norma y orienta el desarrollo del año escolar 2012 en las instituciones educativas. Allí se especifican los lineamientos para el periodo 2011-2016 con el propósito de que todos los estudiantes logren aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía y también de ciencias. En este marco se vienen realizando las siguientes acciones. Se están rediseñando los módulos de comprensión de lectura para secundaria. Se está fortaleciendo la estrategia de bibliotecas de aula, que para el caso de secundaria implica la dotación de 120 títulos entre los años 2013 y 2014. Y estamos hablando también de la donación que hizo la editorial El Comercio y con el apoyo en la distribución del INLEI, que imprimió 420.000 ejemplares de literatura infantil. Además, tenemos para las 200 escuelas más pobres de las 7 UGEL de Lima una dotación de 12 títulos de literatura infantil. Otra actividad que estamos realizando es la realización de talleres de capacitación para las pruebas PISA que este año deben hacerse en el Perú y que se está trabajando en la asesoría pedagógica con 875 especialistas de secundaria para que tengan la adecuada difusión en sus regiones. Finalmente, estamos trabajando los Juegos Florales 2012 a través de diversas modalidades como el teatro, la declamación, el cuento, la poesía, el blog, la producción de vídeos. Los Juegos Florales del 2012 promoverán también el desarrollo de habilidades comunicativas, orales y escritas de aproximadamente 250.000 estudiantes en todo el país, desde sexto de primaria hasta quinto de secundaria. Acoso y agresión escolar. Pregunta número 27. Explique a la representación nacional por qué a la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación, especializada en normar y hacer seguimiento de las acciones de política sobre convivencia escolar y buen trato, se le ha quitado todo lo relacionado con intervención educativa para prevenir y enfrentar el acoso y la agresión escolar. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Este tema requiere de un abordaje integral a la problemática en las escuelas. La convivencia escolar y el buen trato no son temas colaterales, sino consustanciales a los logros de aprendizaje. Una buena escuela y una buena gestión escolar se preocupan no solo de que los estudiantes aprendan, sino también
que acepten que el aprendizaje requiere de un ambiente positivo, saludable, de un buen clima institucional basado con una convivencia que testimonie democracia. El logro de este buen clima supone el trabajo conjunto de todos los actores involucrados en la escuela y en la comunidad. Las funciones que se amplían y se fortalecen. Cabe señalar que para el caso de convivencia se ha creado la Dirección General de Desarrollo de Instituciones Educativas, que nace incorporando a un grupo de especialistas de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, DITOE, quienes migran precisamente para aportar y para enriquecer las políticas de gestión escolar integral con la experiencia lograda en la DITOE. Así, las funciones de la DITOE se han transferido y están intactas, pero además de eso, en este nuevo escenario se consolidan y se refuerzan desde una dirección estratégica. Pasar estas funciones de la DITOE a la Dirección General de Instituciones Educativas es reconocer la importancia de la problemática y así corresponde de acuerdo al ROF del Ministerio de Educación. Pregunta número 28. ¿Por qué está incumpliendo la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, más conocida como la ley antibullying, al no dotar a las instituciones educativas de psicólogos escolares? ¿Cuál es la meta a diciembre de 2012? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. En efecto, la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas plantea diversas acciones, siendo una de ellas la dotación de psicólogos en las instituciones. No obstante, como se reconoció desde la promulgación de la ley, no tenemos en el país suficientes psicólogos acreditados para trabajar en cada una de las 70.000 instituciones educativas existentes en el país. Asimismo, al momento de asumir la actual gestión, el Ministerio de Educación ya se había formulado el presupuesto correspondiente al 2012 y recién se iniciaban las coordinaciones para la elaboración del reglamento de la citada ley, la cual fue aprobada con el Decreto Supremo 010-2012, Educación, de fecha 2 de junio del 2012. De acuerdo a lo establecido en este reglamento, los gobiernos regionales establecerán en sus presupuestos institucionales la asignación de recursos a las direcciones regionales de educación o al órgano que haga sus veces para la contratación de profesionales de psicología, para la organización de brigadas y o equipos multidisciplinarios de atención y contención de respuesta rápida en situaciones críticas y que promuevan acciones integrales de prevención en todas las regiones del país. Adicionalmente, desde el Ministerio estamos fortaleciendo las capacidades de las brigadas y los equipos multidisciplinarios para que se vayan estableciendo en todas las regiones. El programa de atención integral a las escuelas. El esfuerzo que venimos realizando actualmente es el de comprometer, comprender y atender la problemática de la violencia escolar desde una visión integral, la cual exige gestionar las instituciones educativas con un enfoque interdisciplinar. De ahí que el profesional de la psicología, al igual que los profesionales afines, como son los sociólogos, los antropólogos, trabajadores sociales, entre otros, son organizados en equipos de trabajo para actuar de manera conjunta y eficaz en la atención de calidad de las necesidades de nuestros estudiantes. Coherente con esta visión, en la reglamentación de la ley y en la directiva correspondiente, el profesional de psicología se integra a comités de tutoría o equipos responsables conformados por autoridades y docentes. En esta misma lógica, además, la Dirección Nacional de Instituciones Educativas está preparando un programa de atención integral a instituciones educativas en escenarios urbanos de alto riesgo y violencia, donde se viven de manera más acuciantes los problemas de acoso y agresión, siendo estos reflejos de la violencia que se vive a nivel familiar, comunal y social en general. Esta propuesta se trabajará con equipos interdisciplinarios itinerantes compuestos por psicólogos educacionales y clínicos, asistentes sociales, psicopedagogos y pedagogos. Pregunta número 29. Sueldo de funcionarios y asesores del Ministerio de Educación contratados por su gestión. ¿Cuáles son los saberes mensuales de los funcionarios públicos, asesores y aquellos que cumplen esta función en la alta dirección y direcciones y oficinas del Ministerio de Educación? Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, presidente.
Los sueldos de los funcionarios del Ministerio de Educación se encuentran dentro del tope dispuesto por la Ley número 2812, ley que regula los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del Estado. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo 076-2008 PCM y el DU 038-2006, es decir, sin superar el monto de los 15.600 nuevos soles. En las planillas de remuneraciones, bajo la modalidad de contrato de administración de servicios, tenemos a los funcionarios de alta dirección, los viceministros, la secretaria general y la ministra, con sueldos que están entre 15.000 y 15.600 nuevos soles. Asesores de la alta dirección, que son 6, entre 10.000 y 13.000 soles. Y los directores generales, que son 7, entre 11.000 y 15.000 nuevos soles. Ejecución presupuestal. Pregunta número 30. Informe a la representación nacional las razones por las cuales, encontrándonos a 4 meses de concluir el año 2012, el Ministerio de Educación solo ha ejecutado la tercera parte de su presupuesto. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. En efecto, la ejecución presupuestal al 6 de agosto de este año alcanza al 34,7%, considerando el conjunto del sector, es decir, que incluye las universidades públicas del país, y el 31% sobre el pliego que incluye, además del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Lima Metropolitana, su SUGEL y los organismos públicos descentralizados, institutos y escuelas superiores, además del Ejecutivo. El nivel de ejecución de 2012 responde a las siguientes razones. El presupuesto de inversiones se han considerado la financiación de un total de 17 colegios emblemáticos por un monto aproximado de 500 millones de soles. Para el inicio de estas obras fue necesario la elaboración de los respectivos expedientes técnicos, los cuales estarán listos entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre. Solo culminado el expediente técnico es posible iniciar la ejecución de las obras, por lo que en este caso no se puede hablar de retraso, puesto que se está cumpliendo el calendario provisto desde un inicio. Asimismo, se consideraron en el presupuesto de inversiones un total de 1.200 millones para el fortalecimiento de redes rurales. De la misma manera, al principio de año no se contaba con los perfiles de inversión y ha sido necesario trabajar en ellos, por lo que la gestión se ha abocado durante estos meses a la elaboración de los expedientes, que suman 75 expedientes para sendas redes rurales. Los primeros de estos proyectos de inversión estarán listos este mes, por lo que esperamos iniciar la ejecución en el presente ejercicio. La elaboración de los PIS en las zonas rurales supone un gran esfuerzo que nunca antes se había emprendido y que están desarrollándose en tiempos muy breves respecto a lo que pueden ser los ciclos de los proyectos. Además, con cargo a estos fondos se están realizando dos transferencias, una por el valor de 278 millones y la otra por el valor de 419 millones de soles, que van a permitir la construcción de más de 300 instituciones educativas en todas las regiones del país. El presupuesto para gasto corriente tenía incluido un total de 800 millones para la elaboración y adquisición de materiales escolares, que serán repartidos a lo largo del próximo año escolar. La adquisición de estos materiales se ve frecuentemente entorpecida por la magnitud de los contratos, muchos de ellos superiores a los 100 millones de soles, puesto que la competencia de los postores les lleva a abusar de los derechos de las consultas, observaciones e impugnaciones que la vigente Ley de Adquisiciones del Estado les confiere. Así nos encontramos con algunos procesos de adquisición iniciados ya el 2011, que han sido recientemente convocados, y otros cuyas bases han sido impugnadas por la OCE, estando a la espera de su pronunciamiento. Igualmente, el presupuesto de beca 18, que es de 136 millones de soles, en realidad recién ha empezado a trabajarse, dado que una vez concursadas las becas, a partir del mes de junio se están haciendo los desembolsos para las subvenciones de los becarios. Las 4 situaciones descritas son las que hacen que el porcentaje del sector esté aproximadamente en 35%, lo cual implica un retraso de 9 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.
La gestión está haciendo un seguimiento constante de cada una de las direcciones y dependencias del sector para asegurar no solamente la ejecución presupuestal, sino también que ninguna de las actividades comprometidas se quede sin ejecutar. Fruto de este esfuerzo, estamos convencidos que los porcentajes de ejecución a la finalización del año alcanzarán cuando menos el promedio habitual del sector. Pregunta número 31. Conforme se puede ver en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la ejecución presupuestal del Ministerio de Educación, ¿por qué en la genérica de gasto de la partida presupuestal 523, en lo que respecta a bienes y de gastos de bienes y servicios, gastos para la adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de las funciones del Ministerio de Educación, estando en el octavo mes del 2012, su gestión solo ha ejecutado el 5.4% de su presupuesto? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. La genérica de gasto 5-23, que compete a la adquisición de bienes y servicios, muestra un porcentaje de ejecución de 22.2% según datos del CIAF del 14 de agosto. A nivel del pliego, esta genérica tiene un presupuesto inicial modificado de 1.222 millones, de los cuales, como se dijo, aproximadamente 800 millones corresponden a la adquisición de materiales educativos cuyos procesos de dedicación ya hemos referido en la respuesta anterior. La previsión de gasto en este rubro para este año es de 500 millones. Si descontáramos el efecto de la adquisición de materiales educativos en el porcentaje de la ejecución de la genérica 5.3, el grado de ejecución alcanzaría al 30%. De igual forma, nuestro trabajo apunta a alcanzar al fin de año al menos los porcentajes habituales en el sector. En este segundo semestre, cabe resaltar que tenemos algunas acciones importantes que implican desembolsos relevantes. Por ejemplo, la apertura de los diplomados para docentes que se inician este mes y que alcanzan por lo menos 60 millones de soles. La evaluación censal de estudiantes que será en el mes de noviembre. Las jornadas pedagógicas del segundo semestre. Los eventos finales de los Juegos Deportivos y de los Juegos Florales. El diseño del sistema de evaluación docente. El desarrollo del programa Rutas Solidarias para acercar a los niños a las escuelas en las áreas rurales y la preparación de deportistas con miras a los Juegos Bolivarianos. Señor presidente, en este recinto y ante la representación nacional, quiero reconocer de manera expresa que un mayor esfuerzo de coordinación y de comunicación de nuestra parte puede ayudar a un mejor tratamiento de los problemas y de las propuestas que tenemos en educación. De la misma manera, quiero manifestar que tengo la mayor confianza en que a todos nos mueve la idea del bien común, la necesidad de responder por la función pública que nos toca y el profundo interés que tenemos por la educación del Perú. Esta situación corrobora, señor presidente, el espíritu del Proyecto Educativo Nacional, cuyo antecedente lo encontramos en la consulta Puertas Abiertas en el gobierno de transición del doctor Paniagua, que fue formulado durante el gobierno del doctor Toledo y que luego fuera elevado a política de Estado durante el gobierno del doctor García. Son precisamente los objetivos del Proyecto Educativo Nacional los que marcan la ruta de las decisiones en esta gestión. Se ha dicho de muchas maneras que la educación es una pieza clave para el desarrollo del país y el bienestar de las personas. Un país que crece y que tiene el desafío de convertir sus riquezas naturales en valor agregado, que requiere de generar conocimiento, de incursionar en el mundo de la ciencia y tecnología, también requiere enfrentar las tremendas brechas de desigualdad y estamos en la búsqueda por encontrar las vías que nos permitan superar las diferencias, esas que nos llevan al conflicto. Para ello, sin duda alguna, el diálogo y los mecanismos que nos ofrece la democracia son el derrotero que entre todos debemos fortalecer. Nuestra educación tiene antiguos y graves problemas que estamos empeñados en enfrentar con la mayor decisión. Estamos muy claros que en la educación peruana y en nuestras escuelas no hay cabida para ideologías y prácticas asociadas al terrorismo, la violencia u organizaciones como Sendero Luminoso o similares. Estamos claros también que necesitamos fortalecer la escuela pública en todo el país,
que necesitamos enfrentar los desafíos de una educación de alta calidad de cara al futuro y al mundo, que a la vez sea un espacio de oportunidades para la inclusión y el ejercicio de nuestras culturas. Finalmente, también podemos decir que estamos claros que más que nunca nos toca apostar por los maestros, por nuestros maestros, para que se sientan acogidos, para que se sientan que no están solos en la tarea de educar a nuestros hijos, para que se sientan comprometidos a esa labor con la más alta responsabilidad. De parte del Ministerio, señor presidente, el mayor compromiso por lograr que el Perú pueda aprender, todos puedan aprender y nadie se quede atrás. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora ministra. Vamos a iniciar el debate de acuerdo a la lista de oradores planteada por las diferentes bancadas y en el orden que han sido presentados. Siendo así, tiene la palabra la señora Rosa Mávila. Por el tiempo señalado por su bancada de 6 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el día de hoy, y a propósito de esta interpelación, nuestro país, a mi juicio, tiene la excelente oportunidad de debatir temas de fondo sobre el sistema educativo nacional y sobre la condición remunerativa y pedagógica de los maestros. Yo voy a empezar, señor presidente, dejando en claro que es falsa la rotulación y estigmatización que hace ver que el reclamo magisterial a lo largo y ancho del país es un reclamo de sectores extremistas, radicales, vinculados al Movadef. No es cierto, señor. Evidentemente hay una utilización política de esos sectores que quieren salir a la palestra, no tanto premunidos por la reivindicación magisterial, sino principalmente orientados a plantear políticas de apertura para la legalización de un movimiento político proterrorista o sobre las condiciones carcelarias de Abimael Guzmán y compañía. Pero tengo aquí, señor, en mi poder 3 acuerdos por el diálogo que han suscrito las autoridades del Ministerio de Educación, José Luis Velázquez Sabati, asesor del despacho ministerial, que desde que trabajábamos en la administración Lynch en el Ministerio de Educación, era el experto negociador con el magisterio, señor, el jefe de la unidad de personal del Ministerio de Educación y representantes del SUTEP de la región Lambayeque, de la región de Pasco y de otras regiones, señor, de la región del Cusco, que en la práctica negocian, señor, determinados pedidos del Magisterio Nacional. ¿Y cuál es el consenso fundamental de los pedidos del Magisterio Nacional? Y por eso yo sí quiero decirle a la ministra aquí presente que a mi juicio el eje vertebrador de una política transparente frente a la reivindicación actual del magisterio es justamente pues tener una propuesta transparente en materia de condiciones remunerativas y de expectativas del magisterio sobre la materia. Nosotros somos renuentes, señor, a que las expectativas del magisterio tengan un tono y un carácter exclusivamente economicista. Por supuesto que nos interesa la calidad de la educación y las perspectivas de la viabilidad del país, de un desarrollo sustentable que tiene una bisagra fundamental en una reforma educativa de verdad a nivel nacional. Sin embargo, señor, empezaré por el ámbito remunerativo. No queda claro hasta ahora en la apuesta del Poder Ejecutivo cuánto se va a aumentar a los maestros. A lo largo y ancho del país, señor, el Ministerio de Educación ha suscrito que reconoce, ¿no es cierto?, el pago de las expectativas planteadas por el magisterio, que coincidentemente plantean el pago de la continua y de vengados del 30% por preparación de clases y evaluación, contenido y normado y previsto en la ley del profesorado. Asimismo, señor, un cronograma de diálogo y un cronograma de recuperación de clases. Y estas 3 organizaciones del magisterio dejan explícito, señor, que los representantes de los docentes que asisten a esa negociación reafirman su posición principista de rechazar todo tipo de violencia o terrorismo de parte del MRTA, de Sendero Luminoso y su pretendido brazo político denominado Movadef.
y dejan en claro la condena a cualquier movimiento asociado a ideologías violentistas, sectarias y antidemocráticas. En otras palabras, señor, no es cierto que todo el magistrado tiene el tinte y el pelaje del Movadef. Y el magisterio a nivel nacional, señores congresistas, tiene expectativas pues de carácter remunerativo. Y la oferta que se nos plantea aquí es la de organización en una sola ley que cohesionaría un régimen remunerativo y de carrera disperso y desordenado. Y se nos plantea la constitución del profesorado en 8 niveles. Sin embargo, señores congresistas, en conversación que he tenido con distintas representaciones del magisterio, se plantea que en la actual normatividad, aquella que procede de la administración del gobierno aprista, se consideran 5 niveles y sin embargo, señor, el 80% del magisterio en términos de remunerativos y meritocráticos, como se ha expresado aquí, está en los niveles 1 y 2 y no ha habido viabilidad de promoción y de acceso a los niveles superiores. La pregunta entonces, que explícita es, si se consideran 8 niveles más, ¿con qué criterios de promoción meritocrática y remunerativa van a acceder los maestros de pie al ascenso en el nivel de la carrera? Y el tema aquí, señores, de fondo, es el tema en que en el proceso de nueva nivelación, los maestros antiguos que están normados y previstos su régimen en la ley del profesorado, pasan a ser ubicados en el nivel 1 y 2, en los más bajos niveles, a pesar de que tienen largos años de servicio y en consecuencia también experiencia pedagógica. La propuesta de la norma emula y considera a los que se han sometido a la regla del concurso y sin embargo, como bien nos lo expresó la señora ministra, el concurso de evaluación de los maestros en ejercicio solo ha sido uno, señores. La evaluación censal de maestros del 2007 fue la única evaluación de maestros en ejercicio en todo el país. Todos los demás concursos fueron para ingresar al magisterio. Y se nos dice ahora, ¿por qué los maestros no se someten al concurso? Un minuto para que termine la congresista Mávila, por favor. Evidentemente, no, la mecánica debe variar. En primer lugar, debe haber una capacitación firme, sostenida y no solo en las coyunturas previas al examen, una capacitación y evaluación sostenida y luego de eso, señor, recién someterlos a una evaluación. En segundo lugar, debe promoverse incentivos para que los maestros más antiguos puedan retirarse, haciendo un recambio generacional en el magisterio. En tercer lugar, señor, desde nuestro punto de vista, no se puede ampliar una técnica remunerativa así. De aquí para adelante, reordenamiento remunerativo y todo lo que está detrás y el clamor de los maestros a nivel nacional que piden el pago por preparación de clases, el pago por razones de compensación por viudez, el acceso a la vivienda y a otras condiciones de trabajo, eso no, el derecho adquirido no se conversa. Y yo quiero apelar, señor, en el medio minuto que me queda, al ministro de Economía, pues. Congresista Mávila, ya concluyó su tiempo con todo el minuto que le hemos dado. Están normados por tiempo y le di más. Muy bien, que continúe, por favor. De mi bancada, señor. Y creo que el ministro de Economía debe responder a esta pregunta, señores. ¿Cuánto se va a aumentar? Porque con criterio de reordenamiento en niveles, no se nos ha dicho aquí cuánto se va a incrementar. ¿Se va a respetar o no la bonificación por preparación de clases, que es el derecho adquirido desde hace 20 años, concedido en el gobierno de Fernando Belaúnde para los maestros del país y concedido también por el Tribunal Constitucional a maestros que individualmente lo han reclamado? Por eso el magisterio dice, cada maestro no va a ir hasta el Tribunal Constitucional. Ese que es un derecho adquirido debe volverse un derecho automático de todos los maestros del país. Entonces no se puede decir, nivelamos para que por niveles se incremente y a los niveles que están más bajos el incremento sea diminuto. El reto primigenio, señores, es pagar por lo menos la bonificación por la preparación de clases, que desde hace 20 años es un derecho adquirido de los maestros del país. Gracias, señor. Muy bien, congresista Mávila. Congresista Javier Velázquez Quesquén.
Gracias, presidente. Saludo a través de usted a la señora ministra de Educación. Y comenzar expresando, en primer lugar, que nadie, creo, en el país estaría en desacuerdo con que se le aumente a todos los maestros, que se mejore el piso salarial. Pero lo que yo sí quiero recordarle a la ministra, y es objeto del cuestionamiento, es que la reforma en la educación es una política de Estado y no una política de gobierno. Por eso es que nosotros, en el gobierno pasado, recogimos todo un proceso que lo voy a explicar, de maduración de un proyecto de reforma en la carrera magisterial que culminó en el 2007 con la dación de la 29062 y que tuvo como ejes fundamentales restablecer la calidad de la educación para los hijos de los más pobres del país, el criterio meritocrático, que hoy parece un castigo y no una condición para que un profesor pueda tener una remuneración diferenciada en base a su capacidad didáctica en el aula. Y eso es lo que se pretende dejar de lado. Y como lo dice el último párrafo del artículo 15 de la Constitución, la educación, el profesor tiene la obligación y el Estado también de promover la capacitación, la evaluación de los maestros. Entonces, cuando la ministra plantea, sin mayor argumento hace algunas semanas atrás y luego creo que ha ido retrocediendo, plantea dejar sin efecto una ley que ha sido un proceso de maduración de 3 gobiernos para reemplazarlo por un salto al vacío, es que nosotros le decimos un momento alto. Y con el mayor respeto le pedimos una explicación que el día de hoy, de todo lo que he escuchado, no nos ha satisfecho y lo voy a explicar por qué. El problema no es la ley de la carrera pública magisterial, la 29062, que establece el concurso público y la evaluación como una condición para que los maestros puedan tener derecho a remuneraciones dignas. Que eso no es incompatible con que la voluntad del gobierno sea pues aumentar el piso salarial. Hoy día hay 185.000 maestros que están en la ley antigua del profesorado, en la ley 24029, y es obvio que tienen remuneraciones de subsistencia que necesitan ser mejorados, pero eso se puede hacer a través de un decreto supremo, el 079, que lo tiene a la mano, señora ministra. Pero no se venga a pasar la pelota al Parlamento a decir, inmediatamente después de aprobada la nueva ley de desarrollo magisterial, ahora le llaman de reforma magisterial, que entierra la gran reforma que se incubó durante el año 2000 a 2008, ahí recién veremos los aumentos. Y quiero explicar la poca seriedad de la presentación de los proyectos de ley. En primer lugar, la ley de la carrera pública magisterial que aprobamos el 2007 tuvo colegas parlamentarios, tuvo todo un proceso de formación, de consultas. No fue producto de que el presidente Alan García y su Consejo de Ministros sacaron un proyecto de ley y lo aprobaron, como han hecho ahora, que inclusive, con la mayor falta de respeto al país hasta ahora, la ministra no ha explicado cuál va a ser el financiamiento de esta supuesta reforma que va a llevar a la mejor calidad de la educación, porque me parece sí, que con el mayor respeto, que lo único que se pretende con enterrar la ley de la carrera pública magisterial es resolver un tema de conflicto ideológico. Fíjense, en el gobierno del presidente Paniagua se inicia un proceso de revisar la ley del profesorado, aprobada en 1984. Y lo primero que se hace, y hace el ministro de ese entonces de Educación, Marcial Rubio, es una consulta nacional. Esta consulta nacional, colegas parlamentarios, es recogida por el Acuerdo Nacional el año 2004. Y uno de los primeros compromisos que hace el Acuerdo Nacional en mayo del 2004 es una estrategia de desarrollo profesional docente y asigna compromisos. Al Foro del Acuerdo Nacional le asigna el compromiso de impulsar y respaldar el debate y la elaboración de una nueva ley de la carrera pública magisterial. Al Congreso le asigna la responsabilidad de dar prioridad del debate y aprobación de la nueva ley de la carrera pública magisterial. Y al Ministerio de Educación, con participación del Consejo Nacional de Educación,
le asigna también la responsabilidad de formular un proyecto de ley de nueva carrera pública magisterial. ¿Y qué dice el acuerdo nacional? Un proyecto de ley de nueva carrera pública magisterial debidamente financiado, debidamente financiado. Hoy la ministra no nos ha dicho cómo se va a financiar esta gran reforma. Lean ustedes, no hay un solo artículo del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, como sí lo tiene la ley de la carrera pública magisterial vigente, que diga que el Ministerio de Educación va a financiar, por ejemplo, los recursos para los ascensos, los recursos para las asignaciones. Todo lo dejan librado al Ministerio de Economía. De tal manera que esta ley que se pretende aprobar en el futuro puede ser una eventual frustración si el Ministerio de Economía termina bajo la lógica de lo que han venido sosteniendo algunos ministros, que la educación es un gasto y no una inversión. Entonces, si queremos y tenemos la voluntad política de hacer una gran reforma, tenemos que garantizar el financiamiento de la norma, como lo voy a explicar. Pero no solamente eso, queridos colegas parlamentarios. El proyecto educativo nacional al 2021 tuvo entre sus objetivos estratégicos el objetivo estratégico 3. La ministra bien lo conoce y lo voy a decir por qué. ¿Qué planteaba el proyecto educativo al 2021? Maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la docencia. También planteaban que tenía que tener como resultado una carrera pública magisterial renovada. Implementar una nueva carrera pública magisterial, dice, evaluar a los docentes para su ingreso. Escuchen bien, evaluar a los docentes para su ingreso a la carrera pública magisterial y también en su permanencia y su asignación laboral. Dice, vincular los ascensos y remuneraciones al desempeño laboral. Eso es meritocracia, eso es meritocracia. ¿Quién elaboró este proyecto educativo nacional? ¿Quieren saber quién lo elaboró? Nuestra ministra de Educación. Ella era presidenta del Consejo Nacional de Educación, era presidente del Comité Directivo Nacional desde el 2005 al 2009. Y su secretario ejecutivo era su viceministro, el señor Martín Vegas, que también ha salido a defender esta reforma que es un salto al vacío. Ahora, la primera pregunta que fluye, la primera pregunta que le haría yo y que me espero respetuosamente me responda la ministra, es por qué, si ella propuso que el ingreso a la carrera fuera a través de una evaluación, ¿por qué ahora, después de 3 años que se aprobó la ley que ellos impulsaron para que se aprobara, por qué ahora 180.000 maestros van a pasar automáticamente a la ley de la carrera magisterial sin evaluación y con aumento? Eso es contradictorio, porque eso castiga a los que han ingresado por concurso. Entonces, esa es la primera pregunta que yo quisiera que la ministra me responda, porque ella fue presidenta del Consejo